gracias al Señor que Él nos permite nuevamente que estemos como iglesia suya, como congregación, que estemos, como les digo, en comunión. Así que sean todos bienvenidos en este tiempo, queridos hermanos. Voy a pedir que abran su Biblia en Juan 1. Gracias. Juan capítulo 1, versículo 35 al versículo 42. Es el pasaje que vamos a abarcar esta noche, queridos hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 42. Dice de la siguiente manera: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú, dentro de tu voluntad y tu misericordia, has permitido que estemos aquí como iglesia tuya, Señor, dispuestos a ver y adentrarnos a tu palabra. Pedirte, Señor, que este tiempo tú abras nuestro entendimiento, Señor. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones y de esa forma nosotros podamos comprender las maravillas de tu ley, Señor. Danos la humildad necesaria para recibirla y danos la capacidad de entenderla, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos motive a cumplirla. Que tu mismo Espíritu Santo me use esta noche para que yo pueda predicar todo lo que está dentro de tu voluntad, Señor. Úsame como un instrumento. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, Señor. Aviva nuestros corazones para que nosotros podamos volver a tus sendas, Señor. Perdona nuestros pecados. Oro así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título del mensaje de esta noche es el siguiente: un encuentro con el Mesías. Un encuentro con el Mesías. A manera de introducción quisiera narrar una historia verídica que ha sucedido en las frías aguas del Océano Atlántico, específicamente la noche del 14 de abril de 1912. El lujoso transatlántico, el Titanic, se hundía en una de las tragedias más célebres, famosas e importantes de toda la historia. Entre las historias de supervivencia se encuentra la de Archibald Grace IV. Archibald Grace IV. Este hombre era un pasajero de primera clase que luchó por su vida en la oscuridad. Después de horas aferrado a una balsa improvisado y semi-congelado, fue rescatado por el famoso buque Carpathia. Ahora, lo que siguió marcó el resto de sus días. El resto de su vida, Grace no pudo hablar de otra cosa. Dedicó todo su tiempo y energía a escribir un libro minuciosamente detallado sobre el naufragio
Él había contactado a todos los supervivientes que pudo para poder corroborar los hechos y cómo se dieron aquella noche trágica. Para él ya nada era igual a partir de ese entonces. Haber experimentado el hundimiento, haber sobrevivido contra toda esperanza y haber sido rescatado, para este hombre se convirtió el evento central que redefinió su identidad y su propósito. Todo su ser quedó evidentemente marcado por ese encuentro con la muerte y al mismo tiempo con la salvación posteriormente. Ahora, de una manera mucho más infinita, más gloriosa y al mismo tiempo esperanzadora, es lo que sucede en el pasaje que hoy nos convoca. Juan 1, del 35 al 42. Ahora, aquí no vemos un hundimiento, más bien hay un encuentro divino. Esto aquí no es un rescate de la muerte física, pero sí es un rescate de la muerte eterna. Hoy vamos a adentrarnos en la narrativa de dos hombres, Andrés y en principio un discípulo anónimo. Ambas vidas fueron completamente redefinidas. Ahora, no por una tragedia, sino más bien por un encuentro personal con el Mesías prometido. Ellos, al igual que Archibald Grace, no pudieron seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Su encuentro con Jesús se convirtió en el nuevo centro de gravedad de sus existencias. Ha sido un punto de inflexión del cual todo lo demás giraría para siempre alrededor de ellos. El famoso teólogo F. Bruce capta magistralmente la esencia de este pasaje cuando escribe lo siguiente, y él dice: el verdadero discipulado comienza con una introducción personal a Jesús. El verdadero discipulado comienza con una introducción personal a Jesús que conduce a una convivencia personal con Él y resulta en un testimonio personal de Él. Fin de la cita. Esto es precisamente lo que veremos hoy. El poder transformador de un encuentro real. El poder transformador de un encuentro real que no se queda en un mero conocimiento intelectual. Más bien desemboca en una relación vital. Desemboca en una nueva identidad. Desemboca en un impulso irresistible para contar a otros lo que ha sucedido en ese encuentro. Así que, teniendo esto en cuenta, te pregunto lo siguiente: en la quietud de tu corazón, ¿recuerdas tu propio día en que te encontraste con Jesús? ¿Recuerdas ese día? ¿O solo estás viviendo de segunda mano de lo que otros te han contado sobre Él? ¿Tu fe es un conjunto de doctrinas que aceptas o es el resultado de una convivencia personal y transformadora con el Cristo vivo? Y si ya lo has encontrado, o más bien Él te ha encontrado, ha sido esa experiencia tan poderosa que, como Andrés, tu primera reacción es buscar a tu hermano, es buscar a tu amigo, es buscar a tu familiar para decirle con irrefrenable alegría: he encontrado al Mesías. No permitas, querido hermano, que este encuentro se convierta en un simple recuerdo lejano. Deja que hoy sea el día en que vuelvas a quedarte con Él. Quizás por primera vez des el paso de venir y ver dónde vive, para descubrir de esa forma que su gracia
es más profunda que cualquier océano y su poder para salvar más grande que cualquier tragedia. Quiero desarrollar 4 puntos con ustedes esta noche. El primero tiene que ver con el surgimiento de una palabra de testimonio. El surgimiento de una palabra de testimonio. Fíjense lo que dice los versículos 35 nuevamente al 37. El siguiente día vino otra vez. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Como punto 1, el surgimiento de una palabra de testimonio. Ahora, vemos aquí que el encuentro con el Mesías no brota de la nada. Esto no es un descubrimiento de un fruto, de una búsqueda humana autónoma. Por el contrario, surge del terreno fértil de una palabra de testimonio. La escena se desarrolla, si ustedes se dan cuenta, con Juan el Bautista de nuevo en el centro. Pero esta vez, Juan el Bautista, a diferencia de los pasajes anteriores, no está dirigiendo su mensaje a las multitudes anónimas, no está dirigiendo su mensaje a los fariseos. No, más bien, él se está dirigiendo a sus propios discípulos, a aquellos que ya lo estaban siguiendo. La escena cambia, evidentemente. El texto dice: al día siguiente, Juan se encontraba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Fijando su mirada en Jesús, que pasaba por ahí, pronuncia otra vez esas palabras cargadas de una teología sublime: He aquí el Cordero de Dios. El término que usa Juan aquí no es una declaración nueva, pero su audiencia y el momento son cruciales. Juan, el hombre que podía haber celosamente guardado seguidores, entendió que su ministerio no era un fin en sí mismo. Más bien, él era solamente un dedo señalador que debía desvanecerse para que la atención se centrara en aquel a quien él señalaba: Cristo Jesús. Ahora, la reacción de sus 2 discípulos al oírle decir esto fue inmediata y radical. El versículo 37 al final dice que se fueron tras Jesús. Dice la Biblia: y siguieron a Jesús. Si usted se da cuenta, aquí Juan no obligó, Juan no manipuló. Simplemente Juan lo que hizo fue testificar con autoridad, testificar con autenticidad lo que ya creía y lo que estaba proclamando. Juan, la verdad de Juan, la verdad de sus palabras estaba respaldada por su vida de integridad. Queridos hermanos, ya hemos visto el término Cordero de Dios, que mucho más que un título, era la revelación cumbre de la misión expiatoria de Jesús. Hemos visto que el Cordero de Dios evoca al Cordero Pascual, cuya sangre protegía del ángel de la muerte al pueblo de Israel, y también el Cordero de Dios evoca al siervo sufriente de Isaías 53, que dice que como cordero fue llevado al matadero para cargar nuestros pecados. Juan no está presentando simplemente a un rabí o a un maestro más sabio. Juan más bien está presentando al Salvador sacrificial prometido en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento.
Juan está presentando a la única solución divina del problema del pecado, o al problema del pecado. Su testimonio, por tanto, queridos hermanos, es cristocéntrico en su esencia más pura. Juan señala a Jesús como el único que puede quitar el pecado del mundo. Y aquí yace, queridos hermanos, la persuasión urgente para la iglesia de hoy. Nosotros somos los herederos del ministerio de Juan el Bautista. Nuestra tarea principal, nuestra tarea primordial, ya sea aquí desde el púlpito o ya sea en una conversación cotidiana, no es, escuche bien, no es construir nuestro propio reino de seguidores. Nuestro trabajo no es conseguir adeptos. No, más bien, nuestro trabajo es señalar incansable e inequívocamente al Cordero. Ahora, ¿con qué autoridad lo hacemos? Con la autoridad de quien, como Juan, puede decir: yo le he visto. Porque, queridos hermanos, hemos tenido nuestro propio encuentro con Él, todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. El testimonio más poderoso no es el que se repite fórmulas doctrinales de memoria. El testimonio más poderoso, más bien, es el que brota de una convicción personal y transformadora. La pregunta que nos confronta es dura y directa. Nuestras palabras, nuestras vidas, nuestros ministerios ¿están logrando que las personas que nos siguen se vayan tras Jesús? ¿O por el contrario, se quedan fascinadas con nuestro estilo de ser, con nuestra elocuencia quizás, o con nuestra personalidad? Hermanos, debemos examinarnos. Debemos examinarnos si aquellos que están bajo nuestra influencia espiritual no están siendo conducidos a una dependencia mayor y más profunda con Cristo mismo. Estamos fallando en nuestro llamado más básico. Si solamente estamos atrayendo personas a nosotros y no llevarlos a Cristo, y mucho menos señalando a Cristo, estamos fallando. Que nuestra pasión sea como la de Juan: disminuirnos a nosotros mismos para que Cristo crezca. Que nuestra voz sea siempre un eco claro que señale lo siguiente, diciendo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan tras Él. Nuestro trabajo no es atraer a personas a nosotros mismos. No. En el punto 2 quiero desarrollar con ustedes algo interesante, respondiendo a una pregunta profunda. Fíjese lo que dice el versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Dice que Jesús, volviéndose, o sea, mirando hacia atrás, vio que le seguían. Y Jesús lanza una pregunta aquí: ¿qué buscáis? Ahora, esta simple pregunta está cargada de una profundidad abismal. Esta simple pregunta marca el primer diálogo registrado entre Jesús y sus primeros discípulos. Y al mismo tiempo constituye el momento en el que el encuentro deja de ser un movimiento físico para convertirse en una confrontación existencial. Ahora, la exégesis del versículo revela la aguda percepción de Jesús. Jesús no espera pasivamente.
Jesús se vuelve, Jesús toma la iniciativa y se dirige hacia ellos. El verbo seguir aquí denota un seguimiento físico, es un ir detrás de él con una curiosidad nacida del testimonio de Juan. Pero Jesús, el conocedor del corazón humano, penetra más allá de la acción visible y cuestiona la motivación interior. La pregunta es contundente: ¿qué están buscando? ¿Qué buscáis? La pregunta de Jesús no es solamente un saludo protocolario, más bien, como lo he denominado, ha sido una sonda lanzada directamente al alma de sus discípulos. Es la misma pregunta, por ejemplo, que resonaría en el huerto de Getsemaní, cuando un grupo de fariseos fue a detenerlo y él pregunta: ¿a quién buscan? Su interrogante los confronta con sus propias expectativas. Esta gente buscaba a un líder político. Esta gente estaba buscando a un rabí famoso. Esta gente estaba buscando un benefactor milagroso. Jesús obliga a estos primeros seguidores, y obviamente por extensión a todos nosotros, a hacer una pausa y a autoexaminar, escuche bien, el qué y el por qué de nuestra búsqueda. ¿Por qué buscamos a Jesús? Ahora, la reflexión teológica nos muestra que en esta pregunta Cristo se revela no solo como el objeto de toda búsqueda legítima, sino también como su juez y al mismo tiempo el cumplimiento de esto. Él es la piedra de toque que prueba la calidad de nuestro anhelo. San Agustín, por ejemplo, lo expresaría siglos después con su famosa confesión, diciendo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La pregunta de Jesús, queridos hermanos, apunta a esta verdad eterna. Toda búsqueda humana de significado de paz, de identidad, de amor, de redención, es en su núcleo más profundo una búsqueda torpe y a menudo mal encaminada hacia Él, la fuente de vida. Él, queridos hermanos, Jesús, no es un medio para alcanzar nuestros pequeños reinos de felicidad terrenal. No. Él es el fin mismo. Él es el tesoro escondido. Él es la perla de gran precio. Y esta verdad, queridos hermanos, nos lleva a una persuasión ineludible para nosotros hoy. Hoy, Cristo sigue volviéndose hacia una humanidad que lo sigue con motivaciones confusas y les pregunta: ¿qué buscan? Y nosotros no estamos exentos, ni somos la excepción en esta pregunta. Y la pregunta que Cristo nos puede hacer a nosotros ahora mismo: ¿qué es lo que estamos buscando? Nosotros, su cuerpo, la iglesia, debemos prepararnos para escuchar las respuestas de las personas. Queridos hermanos, nuestra tarea es ayudarlos a ver que, aunque pueden nombrar búsquedas terrenales, en el fondo anhelan a Cristo, aunque no lo sepan. ¿Por qué? Porque Él es el alivio, Él es la comunión y Él es el propósito al final de todo. Pero antes de ello, primero debemos nosotros, como iglesia, dejar que esta pregunta resuene en nuestro propio corazón.
¿Qué es lo que estamos buscando realmente en nuestras actividades, en nuestros programas, en nuestros servicios? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Buscamos crecimiento numérico? ¿Buscamos reconocimiento? Como dije en la mañana, ¿buscamos sentirnos cómodos? ¿Buscamos una comodidad espiritual? ¿O realmente buscamos a Cristo y a este crucificado? Si nuestra búsqueda corporativa e individual no tiene como centro a Jesús, si nuestra búsqueda corporativa e individual no tiene como centro a Jesús, todo, absolutamente todo alrededor nuestro y en nosotros mismos es solamente ruido y actividad de un seguir vacío. Cuidado con seguir a Jesús con motivaciones incorrectas. Cuidado. En tercer lugar, quiero abarcar el versículo 39 y el tercer punto es la consolidación de una experiencia personal. La consolidación de una experiencia personal. Fíjese lo que dice el versículo 39. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como la hora 10. Ahora, este versículo nos muestra la profunda riqueza de la invitación de Cristo. Cristo dice en primera instancia: venid, que es un llamado a un acercamiento deliberado. Es a dar el paso de fe que supera la distancia. En segunda instancia dice: ved. Ahora, ver no se limita solamente a una observación física. Ver, más que todo, implica que es un ver con una percepción espiritual. Es una comprensión. Es comprender y experimentar la realidad de quién es Jesús. Ellos, en obediencia simple, dice que fueron y vieron. El texto, con un detalle casi íntimo, registra que ya era como la hora 10, más o menos 4 o 5 de la tarde. Ahora, todo esto no fue una conversación fugaz en la calle. Más que todo fue una prolongada convivencia. Dice que se quedaron con él aquel día. Aquella tarde y noche en la morada de Jesús constituyó el crisol donde su curiosidad inicial se transformó en convicción, donde el título de Cordero de Dios se llenó de contenido vital y personal para ellos. Ahora, la reflexión que vemos aquí apunta a Cristo como el Verbo encarnado que de manera sublime se hace accesible. El Dios infinito, el Dios inabarcable, invita a hombres finitos a venir a su presencia y ver su gloria. No en un esplendor abrumador, sino más bien en lo cotidiano de un hogar. Recuerden que en el antiguo pacto, para las personas podrían ser fatales ver solamente la gloria de Dios, pero aquí Dios se hace accesible. Dios invita. El Dios encarnado invita. Y esta es la paradoja de la encarnación, queridos hermanos. El lugar donde mora Jesús se convierte en el verdadero lugar santísimo. El lugar donde mora Jesús es el nuevo tabernáculo de Dios entre los hombres. Aquella experiencia personal en la casa es el antídoto contra una fe basada solo en testimonios de otros. Es el fundamento de un conocimiento propio. Es el fundamento de un conocimiento directo y salvador al mismo tiempo.
Lo interesante de aquí es que Cristo no envía un manual de teología, no, sino más bien que Él ofrece su compañía. Él se ofrece, Él se hace accesible. Él es el camino para venir, Él es la verdad para ver y Él es la vida para morar con Él. Y aquí, teniendo en cuenta esto, queridos hermanos, yace la persuasión más urgente para nosotros hoy. Nosotros estamos llamados a ser una comunidad que no solo proclama verdades sobre Cristo, sino también somos una comunidad llamada a facilitar, a apuntar constantemente hacia la experiencia personal con Cristo. Hermanos, nuestro peligro constante, el peligro constante de las iglesias es sustituir la relación viva con el Señor con activismo religioso estéril o por un asentimiento intelectual frío. Es el peligro de la iglesia local. Debemos entonces preguntarnos con crudeza: ¿estamos conduciendo a las personas a que vengan y vean por sí mismas? ¿O les estamos ofreciendo solo programas? ¿Les estamos ofreciendo solo entretenimiento? ¿O les estamos ofreciendo doctrinas secas? Fomentamos en nuestros hogares y grupos pequeños esa hora décima de intimidad con Jesús, ese tiempo dedicado exclusivamente a permanecer en su presencia. Queridos hermanos, la fe que transforma nace no de lo que oímos que otros han experimentado, sino más bien nace de haber estado con Él aquel día, que marcó evidentemente un antes y un después en cada uno de nosotros. Hermanos, por la gracia del Señor, la invitación sigue en pie. Sigue en pie. Cristo no ha dejado de decir: venid y ved. La invitación está abierta. Nuestra tarea es repetir esa invitación, pero por sobre todo, queridos hermanos, aceptarla cada día para nosotros mismos, recordando que el discipulado no es una carrera de eficiencia, es más bien la historia de amor de un alma que, habiendo aceptado la invitación, decidió quedarse a vivir para siempre en su presencia. Como cuarto y último punto, quiero ver con ustedes lo siguiente: produciendo un cambio de vida e identidad. Produciendo un cambio de vida e identidad. Fíjense lo que dice los versículos 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Produciendo un cambio de vida e identidad en el último cuarto punto. El verdadero encuentro con el Mesías, hermanos, nunca puede ser un evento estéril que deja la vida intacta. Por la propia naturaleza divina de Cristo, un encuentro real y genuino con Él produce una transformación existencial. Y obviamente esto reconfigura tanto el propósito como la identidad más profunda.
como lo demuestra de manera palpable el desenlace de esta narrativa en los versículos 40 al 42. La exégesis nos presenta un contraste glorioso en las reacciones de dos discípulos. Andrés, que es considerado el primer misionero de Cristo, Andrés no puede contener la explosión de su descubrimiento. No puede. Lo primero que hace Andrés, de manera inmediata y apasionada, es buscar ¿a quién? Es buscar a su propio hermano Simón para anunciarle: hemos hallado al Mesías. El verdadero hallar bíblico no refleja una búsqueda casual. Hallar, el término hallar, el verbo hallar en el contexto bíblico más bien significa un descubrimiento del tesoro supremo. Es un descubrimiento a la respuesta que ha sido esperada por siglos. El testimonio de Andrés es claro, es cristalino y lleno de fe. Andrés nos dice: creo que he encontrado a un maestro interesante. Él dice: hemos hallado al Mesías. Y luego, con un acto de profundo significado, lo lleva a Jesús. Lo lleva a su hermano a Jesús. Este es el fruto inmediato de una experiencia genuina. El fruto inmediato de un encuentro con Jesús es tener un impulso irresistible de guiar a otros hacia la misma fuente de gracia. No podemos callarnos, pero la transformación se intensifica cuando Simón es presentado a Cristo. Quiero que presten mucha atención a esto. Jesús no recibe a Simón Pedro con un simple saludo. Lo mira con una mirada que penetra el tiempo y ve más allá del pescador inestable y temperamental para discernir el apóstol firme que llegaría a ser años más tarde. Y le declara: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que es Pedro. En ese instante, Jesús no solo le da un nuevo nombre, Jesús le otorga una nueva naturaleza, Jesús le otorga una nueva identidad y Jesús le otorga un nuevo destino. El que era Simón, un nombre común que escucharías en cualquier parte de Galilea, es ahora Cefas, la roca pequeña. Esto apunta a Cristo como el divino hacedor de nuevas criaturas. Cristo es el único que tiene la autoridad y el poder para transformar una nueva vida y darle un nuevo nombre escrito en el cielo. Cristo es el segundo Adán, el que da nombre a una nueva creación, tal como el primer Adán nombró la creación original. En este acto profético, Jesús se revela como el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, el que ve nuestro potencial final desde nuestro presente incierto. Jesús, queridos hermanos, no se limita solamente a perdonar nuestros pecados, sino más bien nos reinventa, nos reconoce y nos proyecta hacia la plenitud para la cual fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, esta verdad conlleva una persuasión profundamente personal y al mismo tiempo colectiva para la iglesia. Escuche bien, si hemos tenido un encuentro real con Jesús, nuestra vida no puede seguir siendo la misma.
Toda persona que ha tenido un encuentro real con Jesús, su vida ya no viene a ser la misma. Y si decimos que hemos tenido un encuentro real con Jesús, pero no hay transformación, no hay cambio, y seguimos como antes, déjenme decirle que no hemos tenido un encuentro real y genuino con el Jesús de la Biblia. Porque todo ser humano que tiene un encuentro real con el Jesús de la Biblia va a tener un cambio en su vida. No digo que el cambio va a ser rotundo de la noche a la mañana, pero algo se va a ver. Algo. Como Andrés, queridos hermanos, estamos llamados a la urgencia misionera de buscar a nuestros hermanos, a aquellos en nuestra esfera de influencia, y con sencillez pero con convicción llevarlos a Jesús. La idea no es traerlos a una denominación, la idea no es llevarlos ante el pastor, la idea no es llevarlos a una filosofía de vida, más bien llevarlos a Cristo mismo. Esa es la idea. Al mismo tiempo, queridos hermanos, debemos permitir que Cristo nos renombre, que desvele nuestra verdadera identidad en Él. Quizás el mundo aún nos conoce por nuestro viejo hombre, y hay ocasiones que salen de nosotros nuestra antigua naturaleza, o rasgos de nuestra antigua naturaleza, pero Cristo nos ha llamado hijo, nos ha llamado vencedor y nos ha llamado heredero. La pregunta que resuena en este momento es la siguiente: ¿estamos viviendo desde nuestro nuevo nombre? ¿O aún nos definimos por nuestra vieja identidad? Como iglesia, estamos facilitando que las personas no solo conozcan el nombre sobre Jesús, sino que sean transformadas por Jesús hasta recibir de su boca un nombre y un propósito eterno. Que nuestra comunidad sea un espacio donde los Andréses traigan a los Simones, y donde los Simones escuchen la voz de Jesús que les declara quiénes son realmente del reino de Dios. Quiero dar 3 sencillas aplicaciones antes de concluir, queridos hermanos. El primero tiene que ver con el siguiente: señala al Cordero, no a ti mismo. Señala al Cordero, no a ti mismo. Hermanos, así como Juan señaló a Jesús como el Cordero que quita el pecado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros estamos llamados a ser esa voz que dirige todas las miradas hacia Cristo. Esto significa que en nuestras conversaciones, en nuestras redes sociales, en nuestro trabajo, debemos apuntar constantemente hacia Cristo Jesús. Aquí no se trata de promover nuestra iglesia, aquí no se trata de promover nuestra doctrina, aunque sí es buena. Aquí no se trata de promover nuestra espiritualidad. Aquí se trata de presentar a Jesús en toda su suficiencia como el único y suficiente Salvador a las personas. Cuando un amigo te comparta su carga, no le ofrezcas primero consejos humanos. Muéstrale a Cristo. Cuando celebres un triunfo, da gloria al Cordero inmolado que te dio la victoria. Examina tu corazón. Tu vida está señalando hacia tu propio ego, hacia tus propios talentos, hacia tu moralidad, o está señalando irrevocablemente hacia el Cordero. Cristo es el centro del Evangelio y nosotros somos la flecha, como decía Jonathan Edwards, que apunta directamente al corazón. Que nuestra mayor alegría, queridos hermanos, sea ver cómo las personas dejan de mirarnos a nosotros para seguir a Jesús. En segundo lugar, ¿qué es lo que realmente estás buscando?
¿Qué es lo que realmente estás buscando? Cada mañana cuando te levantes, permite que la pregunta de Jesús, ¿qué estás buscando?, resuene en tu corazón. Si buscas seguridad financiera, Él es tu tesoro eterno. Si buscas paz emocional, Él es tu príncipe de paz. Si buscas un propósito para tu existencia, Él es tu camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cristo, queridos hermanos, no es simplemente quien responde nuestras búsquedas. Él es más bien la respuesta encarnada a toda búsqueda humana legítima. Cuando nos encontramos ansiosos, cuando nos encontramos preocupados o desorientados, detengámonos y preguntémonos: ¿estoy buscando a Cristo en medio de esto? Queridos hermanos, recuerden que Cristo es el pan de vida que sacia toda hambre. Cristo es el agua que apaga toda sed. Queridos hermanos, no nos conformemos con las migajas de las soluciones temporales cuando se nos ha sido ofrecido el banquete de su presencia. En tercer lugar, prioriza la intimidad con Cristo sobre la intimidad religiosa. Prioriza la intimidad con Cristo sobre la actividad religiosa. Así como aquellos discípulos se quedaron con Jesús hasta la hora 10, nosotros necesitamos deliberadamente apartar tiempo para morar en su presencia. No se trata de un devocional rápido, no se trata de un devocional apresurado, sino más bien se trata de una comunión intencional donde le permites a Cristo revelarse a sí mismo. Queridos hermanos, en un mundo de activismos espirituales, Él nos recuerda que la verdadera fuerza para servir nace de haber estado primero con Él. ¿Estás tan ocupado trabajando para Dios que has descuidado estar con Dios? Son cosas muy diferentes. Recuerda que María escogió la buena parte al sentarse a los pies de Cristo y eso no le fue quitado. En conclusión, queridos hermanos, este encuentro en las orillas del Jordán nos revela el corazón mismo del Evangelio. El Evangelio no es una religión, más bien es una relación transformadora con el Mesías vivo. Desde el testimonio que nos señala al Cordero hasta la pregunta que examina nuestras motivaciones, la invitación a la intimidad y el nuevo nombre que redefine nuestra identidad, todo, absolutamente todo, converge en Cristo. Cristo no es un concepto teológico, es una persona que hoy nos repite: ven y ven. Tal vez llevas años en la iglesia, pero necesitas por primera vez quedarte con Él en una intimidad real. O quizás nunca le has permitido cambiar tu nombre, seguir viviendo como el viejo Simón cuando Cristo ya te ve como Pedro. Este es el momento de dejar que tu encuentro con Jesús deje de ser una historia secundaria y más bien se convierta en el centro de tu existencia. Ve a Él. Ve a Cristo, ve su gloria, quédate con Él. Y luego, como Andrés, ve y trae a otros a este mismo encuentro transformado. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a terminar esta parte. Vamos a orar. Padre celestial, amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos acceso a ella. Te pedimos, Señor, que esto no quede solamente en un conocimiento intelectual, sino más bien que esto
traspase eso y se quede en algo relacional. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras desobediencias. Señor, límpianos. Necesitamos ser limpiados por ti, Señor. Señor, bendice a tu iglesia. Aviva nuestros corazones. Envía un avivamiento, Señor, en este lugar, en esta iglesia, en este barrio y a toda Tarija, Señor. Te pido, Señor, que este comienzo de semana tú seas sosteniéndonos, cuidándonos, proveyendo todo aquello que necesitamos. Guarda nuestras vidas, Señor. Bendice a mis hermanos que han llegado hasta aquí. Bendice a tu iglesia. Ora así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.